hemos visto muchas mentiras de los coyotes, he visto reportajes de videos en TikTok y otras redes sociales donde dicen, mira, no te pueden deportar. Y queremos dejar muy claro que no solo los podemos deportar, sino que trae consecuencias muy graves. Entonces, hay caminos legales, los hemos expandido, están ahí y queremos que la gente los aproveche. Luis, ¿nos puedes decir algunas de estas rutas legales? Sí, mira, para empezar, hemos expandido la cantidad de visas que se hacen disponibles a través de la H2A y la H2B, que son visas de trabajo. Hemos dedicado un gran número de esas visas, 20,000, para países de Centroamérica y Haití. Hemos creado y expandido los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Cuba y de Haití, y los estamos expandiendo. Estamos en el proceso de expandir esos procesos de reunificación familiar para otros países como Colombia. Y estamos en el proceso también desde enero, desde el 5 de enero, establecimos un proceso de parol para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. De hecho, el de Venezuela está en función desde octubre. Y esos procesos permiten que con un patrocinador en Estados Unidos puedan ser aprobados bastante rápido y puedan viajar. Ya hemos visto llegar más de 100,000 personas legalmente gracias a ese programa a los Estados Unidos por un costo mucho menor a lo que es el trauma del viaje y a lo que es exponerse a los carteles que controlan el tráfico de personas a través de Centroamérica y de México. Entonces, ¿cuál es el mensaje para un migrante de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela si se encuentra en México? Que aprovechen esos caminos. Además de eso, también tenemos la aplicación CBP One. Entiendo que mucha gente ha expresado preocupación, que han dicho y tratado de señalar que hay problemas con la aplicación, pero el problema principal ahí es que pues no hay tantos lugares para citas como hay personas que las quieren, pero la aplicación funciona y funciona muy bien, y ya hemos visto que 83,000 personas más han podido programar y asistir a sus citas legalmente usando la aplicación CBP One. Entonces, si ya están en el norte de México, también pueden aprovechar esa aplicación para programar una cita. Es posible que la cita no se logre de inmediato, pero tenemos que tener en cuenta que antes de que existiera esta aplicación, las personas esperaban meses o quizás jamás conseguían la oportunidad de ser considerados para admisibilidad. Entonces tenemos esta aplicación que también busca eliminar esas personas que tratan de intervenir, ¿no? De imponerse entre las personas que buscan ser admitidos y el gobierno de Estados Unidos. Entonces es una aplicación que funciona. Le hemos hecho también algunos cambios importantes precisamente por este cambio. Antes las citas eran para ser considerado para una excepción al título 42, a la orden de salud pública del título 42. Ahora la aplicación funciona para establecer citas y presentarse para consideración para entrar. Es importante reconocer que la aplicación no es una aplicación de asilo, es simplemente un sistema para establecer la cita, someter alguna información, y eso permite que el proceso también funcione más rápido. Así que cuando la gente llega a presentarse, ya se ha empezado y establecido algunas de las cosas de información del individuo o de la familia que nos permite agilizar ese proceso. Entonces, eso es lo que CBP One agiliza, y cuando llegan es que se hace el proceso de determinar si son admitibles o no. Eso es importante reconocerlo porque hay mucha confusión y se dice que es una aplicación para asilo. No, el asilo es un proceso separado, pero lo que permite es que la gente llegue y sea considerada y tenga la oportunidad de eso, y hacerlo de una manera que no viola las leyes, que no es cruzar ilegalmente. No garantiza que sean admitidos, pero por lo menos es una cita para que puedan venir y reunirse con un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Gracias, Luis. Nos están llegando algunas preguntas, enseguida pasamos a ellas, pero ¿qué pasa con un migrante que no ha llegado todavía a México? ¿Qué es lo que debe hacer? Deben buscar, dependiendo de dónde son, los programas que tenemos disponibles.
Como lo estaba explicando, estamos estableciendo un proceso de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia y de varios otros países. Tenemos los programas de reunificación familiar que ya existen para haitianos y cubanos, el proceso de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que ya está disponible en uscis.gov, B corta, diagonal CHNB, B de Venezuela. Y así entonces entrando ahí al sitio pueden ver cómo funciona el proceso. Requiere un patrocinador, pero eso también ayuda muchísimo, porque es importante tener un patrocinador. Lo estamos viendo en las noticias a diario. Personas que llegan y no tienen dónde estar en los Estados Unidos también están eh, teniendo que dormir en las calles, están buscando dónde poder alojarse. Y es un proceso difícil porque no tenemos un mecanismo automático para migrantes de ese sentido, pero lo que sí tenemos es este proceso que permite que lleguen con un patrocinador y ese patrocinador entonces les agiliza eso y tienen donde quedarse y un permiso de trabajo que les va a llegar bastante rápido para que también puedan trabajar. Entonces, es acogerse a eso que les da esos beneficios y para mí lo más importante, les elimina tener que lidiar con estas personas que no tienen escrúpulos, que ponen a la gente en peligro, que los hacen cruzar ríos en los que se pueden ahogar o tratar de trepar el muro donde mucha gente cae y sufre heridas que no deberían tener que sufrir, ¿no? Entonces queremos que sea un proceso ordenado, seguro, humano, que reconozca la dignidad de la gente, pero para hacer eso necesitan acogerse a los procesos legales. Quisiéramos que reiteres qué pasa si un migrante decide no usar el CBP y llega a la frontera y cruza la frontera de manera irregular. Si llegan y cruzan de manera irregular, lo que sucede es que son detenidos por patrulla fronteriza. Patrulla fronteriza les va a hacer investigación de antecedentes, los va a poner procesos de deportación de inmediato. Ese es el proceso. Quedan en un proceso de deportación y dependiendo de las circunstancias particulares, puede ser que les hagan una audiencia de determinación de miedo creíble y si resulta exitoso, pues eso es un proceso para que los consideren, pero en la gran mayoría de los casos, como lo es con el asilo en general, las personas que se determine que no tienen base legal para estar en Estados Unidos van a ser sujetos a lo que llamamos deportación rápida o deportación agilizada y pueden ser deportados bastante rápido. En algunos casos pueden ser deportados directamente a México. México ha acordado, ha tomado la decisión por su cuenta de, por razones humanitarias, aceptar a personas que no tienen base legal de entrar a Estados Unidos y pueden ser devueltas a México para ciertas nacionalidades y para otras serán enviados por avión directamente deportados a sus países de origen. Por ahí nos preguntan también sobre las distinciones de nacionalidades. ¿Cualquier nacionalidad puede acceder a CBP One? Sí. Tenemos una pregunta que dice, si ya fue deportado una vez, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder solicitar asilo? Bueno, si ya fueron deportados, entonces eso es con una orden de deportación y eso quiere decir que están vetados. Dependiendo de las circunstancias particulares, puede ser que tengan un límite de 5 años o quizás de hasta 10, dependiendo de las circunstancias particulares. Pero sí, y eso es el problema con la gente que va a seguir tratando de cruzar ilegalmente, que se exponen a esa multa, a esa consecuencia legal y que si tratan de reincidir, también se pueden encauzar bajo cargos criminales, bajo la ley del título 8, que es lo que no se podía hacer con el título 42. Entonces veíamos que la gente llegaba 1, 2, 3, 4 veces y no había consecuencias. Ahora sí hay. Entonces alguien que ha sido deportado se ha puesto en una situación bastante difícil. Claro que sí. ¿Bajo qué casos se puede solicitar asilo en Estados Unidos? El asilo existe para categorías muy limitadas. Es una protección para personas que están sufriendo persecución por razones como la ideología, género, situaciones así. Es importante que la gente reconozca que el asilo no está diseñado y la ley no lo permite para personas que simplemente la única razón que están migrando es por razones económicas.
tampoco simplemente por razones de violencia generalizada. Y sabemos que claramente pues hay muchas situaciones alrededor de este hemisferio y alrededor del mundo que crean dificultades bastante serias para las personas, pero eso no es lo que la ley a veces toma en cuenta. La ley es muy específica en las categorías y es importante. En uscis.gov también se puede ver los detalles de la información de lo que es el asilo y para qué categorías protegidas está disponible. Y enseguida vamos a poner en pantalla esta dirección para que los migrantes y solicitantes de asilo puedan ver exactamente esto que nos dice Luis. Luis, nos preguntan también, ¿qué puedo hacer si Estados Unidos rechazó mi solicitud de asilo? ¿Qué otras rutas tengo? Bueno, eso es algo que sucede muy a menudo y por eso también, o sea, la realidad es que la gran mayoría de las personas que están buscando asilo son rechazadas al final de cuentas precisamente porque están viajando por razones económicas u otras cosas que no califican. Y por eso es tan importante que clarifiquemos qué es el asilo y que la gente entienda eso. Pero como lo decía antes, el asilo no es la única vía. Tenemos los programas de reunificación familiar, tenemos las visas H2A y H2B, y esas visas son para trabajar. Y entonces es importante que la gente reconozca y también que estamos haciendo un esfuerzo para hacer más de esas visas disponibles para personas de este hemisferio, asegurarnos de que realmente estén disponibles, de que puedan tener mayores oportunidades. Y eso lo venimos haciendo ya desde este último año para que la gente no se desanime y vea que sí hay caminos legales. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el procesamiento de migrantes a través de CBP One y los que llegan a formarse en la frontera? La diferencia es que a través de CBP One tienen una cita para llegar, es mucho más ordenado, va a ser un proceso mucho más rápido y no van a tener consecuencias legales porque están llegando con una cita donde se les ha extendido esa oportunidad de tener esa cita. Las personas que se forman a lo largo de la frontera y tratan de cruzar ilegalmente están violando la ley. Cruzar en la frontera, lo que llamamos sin inspección, cruzar la frontera sin ir a través de un puerto de entrada, es un crimen bajo la ley de los Estados Unidos y puede llegar a cargos criminales bajo varios estatutos y dependiendo del caso particular. Entonces, eso es importante reconocerlo. También no les garantiza que van a poder entrar y también que van a sufrir esas consecuencias, porque de nuevo, desde la medianoche entró en vigor la nueva regla que establecimos de que asume que las personas que están tratando de cruzar ilegalmente sin aprovechar los vías legales y otras condiciones no son elegibles para el asilo y serán procesadas rápidamente. También hemos puesto muchos recursos a lo largo de la frontera, más personal del Departamento de Justicia y más funcionarios que trabajan en lo que es el asilo, que van a poder hacer determinaciones mucho más rápidas. Tenemos entendido que los contrabandistas a veces le decían a la gente, mire, pues usted aplica por asilo y eso se demora mucho, entonces mientras tanto usted está ahí. Pues estamos cambiando eso, porque ahora esas determinaciones se van a hacer en días o semanas, no meses ni años, y eso significa que vamos a poder expulsar a la gente muy rápido, incluso para familias. Las familias anunciamos un nuevo proceso que si tratan de cruzar ilegalmente, van a tener un sistema en el que en los primeros 30 días vamos a poder expulsarlos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y en esos 30 días que están esperando, van a tener muchas condiciones, incluida el uso de monitores electrónicos para que estén pendientes de la orden y de los resultados de esa consideración de asilo. Pero va a ser rápido. Dentro de los primeros 30 días vamos a hacer las determinaciones de qué sucede con esas familias. No se van a poder quedar indefinidamente y eso es importante también que lo reconozcan. Así que hemos afianzado el proceso, le estamos dedicando muchos recursos y queremos volver a una normalidad
pero una normalidad bajo la cual existen estos caminos legales que antes no estaban tan disponibles como están ahora. Claro. Nos llega una pregunta de Facebook de Claudia que pregunta, los módulos que se van a establecer en Guatemala y Colombia, ¿cuál será su función? Y creo que se refiere a los centros de procesamiento regionales. Esos centros de procesamiento regionales son muy importantes porque lo que hacen es que le permiten a la gente tener acceso a, a cierto tipo de consulta en persona y donde puedan hacer la solicitud del asilo y así entonces tener esa consideración antes de tener que salir del país, antes de que ponerse en esa trayectoria de viajar ilegalmente. Y eso creemos que va a ser gran ayuda. Van a ser centros en países como Colombia, Guatemala y otros alrededor del hemisferio. Y es una manera de ayudar a la gente, porque mira, lo estamos viendo con la aplicación CBP One, que hay una aplicación disponible, pero a veces ese toque de que alguien le ayude a la persona a entender el proceso, la aplicación, cómo se hace la cita, es importantísimo. Y entonces yo creo que estos centros regionales van a ayudar a eso, a que la gente sienta que tienen algún tipo de información directa que les ayuda a tramitar ese proceso. No garantiza que van a ser admitidos, pero por lo menos les da esa oportunidad. Y mira, con CBP One hemos tratado de hacer lo mismo. Salimos con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza muy a menudo a reunirnos con las personas que manejan los shelters, los albergues por el lado de México, las organizaciones sin ánimo de lucro que están ayudándoles para proveer toda esa información y que entiendan cómo funciona la aplicación, qué van a poder hacer y así cuando la usen se van a sentir menos frustrados y esperamos que los centros de procesamiento regional también sirvan ese tipo de función de acceso a la información y a la ayuda de entender el proceso. Nos dice alguien, soy venezolana y he estado esperando cruzar. No puedo obtener una cita con CBP One. ¿Puedo solamente ir al puente? Se puede ir, pero de nuevo es un proceso mucho más desordenado, caótico de cierta manera y demorado. El CBP One lo que permite es que se agilice eso. Cuando llegas, tienes tu cita, puedes entrar y tener ese momento de consulta con el oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza que va a hacer esa determinación de los hechos particulares. Eso puede suceder si llegas sin la cita, pero será un proceso mucho más complicado, demorado. Parte de lo que el CBP One permite es que se someten mucha de la información vital por adelantado, entonces también acelera el proceso, lo agiliza para que cuando llegues está ya el proceso como que en marcha, ¿no? Entonces pueden los funcionarios analizar la información de manera mucho más rápida en vez de empezar de cero. Entonces, realmente le pedimos a la gente que aproveche la aplicación porque va a ser mucho mejor para ellos, para su seguridad, para que funcione el sistema de una manera que no se está estancando. Sabemos que es frustrante que hay mucha gente que quiere entrar y no hay tantos cupos, pero es la mejor manera de hacerlo. Claro. ¿Hay algún proceso especial para las familias que viajen con niños? Es el mismo proceso, pueden hacer la cita con la aplicación CBP1 y de hecho hemos establecido varios cambios a la aplicación para que sea un proceso más fácil. Por ejemplo, el requisito de la foto en vivo se agilizó para que sea solo, digamos, el padre o la madre de familia y los niños, las fotos no tengan que ser en ese momento. Hemos alargado el proceso para que las personas que someten y tienen la posibilidad de una cita tienen 24 horas para someter su información y así no pierden su cupo si ya lo lograron y tienen más tiempo. Y estamos también agilizando el proceso para que la gente pueda tener acceso a la aplicación y expandido los cupos que hay a diario, los hemos expandido de 740 diarios a 1000. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para que le funcione a la gente. Pero como pueden ver, pues hay mucha más gente que está buscando lo mismo y siempre va a haber esa diferencia. Pero la aplicación es la mejor manera de hacerlo si ya estás cerca de la frontera. Por supuesto, y muy importante esto que destacas, que se liberaron más citas por día. Muchas gracias, Luis. Nos pregunta Julieta por Facebook,
¿En qué situación quedaron las personas que cruzaron antes de que concluyera el título 42? Bueno, el título 42 imponía sus propias limitaciones, entonces la diferencia es simplemente que bajo qué títulos se están poniendo en ese proceso de lo que era expulsión bajo el título 42 o proceso de deportación bajo el título 8. Pero de nuevo, las personas que no tienen base legal para entrar, que no califican para el asilo, lo estamos procesando lo más rápido posible para poder hacer esa determinación rápidamente. Y las personas que no tengan esa base van a ser deportados. Y de nuevo, lo que más me duele a mí personalmente de ver es que cuando los coyotes se aprovechan de la gente, les hacen esa publicidad de que los pueden ayudar a cruzar. Les están mintiendo de que, mira, el asilo está disponible, ta, ta, ta. Y la realidad es que no, es para categorías muy específicas. Y también es importante proteger el asilo y asegurarnos que esté disponible para las personas que verdaderamente lo necesitan. Y esa es la razón que estas nuevas normas son tan importantes, porque si alguien necesita el asilo por esas razones de categorías protegidas de las que hemos estado hablando, pues deberían poder tener ese acceso. Y por eso estamos estableciendo los centros de procesamiento regionales, estos otros sistemas como el proceso de parol para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, porque queremos que esos procesos sigan vigentes. Esto no es que sea un transit ban, como lo llamaban en otros gobiernos. Esto es un sistema que está buscando afianzar el asilo para asegurarse que está disponible para las personas que verdaderamente califican y lo necesitan. Perfecto. Nos contactan también por Facebook. Duvanier nos dice, hola, soy venezolana y estoy en México. Este país me negó el refugio. ¿Puedo ir a solicitar asilo en la frontera? Creo que eso calificaría para ser considerada, pero no garantiza. Y de nuevo, con la aplicación de CBP One, puedes hacer la cita y hablar con un funcionario de aduanas y protección fronteriza que puede hacer esa determinación. Cada caso es particular, entonces no puedo decir que sí o no categóricamente, pero claramente es un factor importante. Y nos preguntan, ¿por qué debo usar el CBP One? Mi prima acaba de cruzar el río la semana pasada y ahora está en Texas. Porque está bajo un proceso muy distinto. Las personas que cruzaron, por lo general, pues dependiendo de los países, pueden ser expulsadas directo a México. Como decía, México ha anunciado que está dispuesto a recibir personas devueltas de varios países. Aún habiendo terminado ya el título 42, van a continuar aceptando a esas personas en base humanitaria. Y eso es importante reconocerlo, pero también que la persona que entró ilegalmente ahora está en un proceso de deportación y defensivo. No están en un proceso como estarían si hubieran hecho la cita, que es un proceso afirmativo, están en un proceso defensivo en el que no solo existe la posibilidad de la deportación, sino de las otras consecuencias, como es ser vetado de estos procesos y también el encauzamiento y que han violado la ley. Entonces tienen básicamente un cargo criminal del que se están teniendo que defender. De acuerdo. Luis, muchísimas gracias por esta sesión. Te agradecemos mucho y queremos enviarle el mensaje a los migrantes y solicitantes de asilo que pueden encontrar información oficial en mx.usembassy.gov/atención-migrantes. Ahí es el sitio web oficial de la embajada y muy importante que solo consulten fuentes oficiales porque como menciona Luis, los traficantes de personas son gente sin escrúpulos y que lo único que le interesa es ganar dinero y están dispuestos a propagar información falsa que puede arriesgar sus vidas. Luis, ¿algún último mensaje que quieras dar a migrantes y solicitantes de asilo? Bueno, también estamos haciendo una campaña publicitaria por eso que dices, David. Es tan importante que la gente se ponga las pilas, como decimos algunos, que estén atentos, ¿no? Porque estas personas que trafican en personas están haciéndolo solo por el dinero. Entonces a ellos no les importa la mentira, no les importa lo que afecte al migrante, no les importa que la persona pueda perder todos sus ahorros. Mira, yo estuve en la frontera hace pocos días
con un grupo de periodistas y estábamos viendo a las personas que están siendo capturadas ahí para procesos de deportación y uno me decía, mira, me costó todo esto inicialmente y todavía debo la otra mitad y ahora no sé cómo la voy a pagar. No sé por qué hice esto. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque los coyotes no te van a decir la verdad y no les deben creer. Tenemos una campaña publicitaria precisamente para enviar ese mensaje de que las leyes de Estados Unidos se han endurecido y se puede compartir por las redes sociales. Les pedimos que la compartan a través de las cadenas con las que están pendientes con otras personas para que se informen, porque si siguen los procesos legales, estamos haciendo todo lo posible para que los puedan aprovechar. Más de 100,000 que han llegado a través del proceso CHNB, más de 83,000 que han hecho citas exitosamente a través de la aplicación CBP One. Sé que es difícil y que a veces tarda un poco, pero lo estamos haciendo bastante agilizado. Piensen eso, 83,000 personas con CBP One en los primeros 4 meses. Eso muestra que está funcionando y necesitamos que nos ayuden a contrarrestar esas mentiras que están repartiendo las organizaciones criminales. Y el mensaje es que las rutas legales sí dan resultado. Así es. Luis Miranda, subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, David. Y nuevamente el mensaje a los migrantes y solicitantes de asilo: no se arriesguen, no arriesguen sus vidas. La frontera no está abierta a la migración irregular. Muchas gracias. Y no se dejen estafar. Gracias.